Rick Harrison construyó un imperio, pero ahora se está desmoronando pieza por pieza. El programa Pawn Stars murió silenciosamente en 2025 sin ninguna explicación por parte del History Channel. Su propio hijo, Cody, calificó todo como falso y se mudó permanentemente a México. La madre de Rick lo está demandando por supuestamente robar millones mientras ella estaba inconsciente en un hospital. Y después de perder a su padre, a su madre y a su hijo en solo unos pocos años, Rick intenta desesperadamente reconstruirse con algo llamado On Stars 2.0, pero personas dentro de la industria dicen que en realidad solo está tratando de salvarse de la bancarrota. Rick Harrison llegó al mundo el 27 de marzo de 1965 en Lexington, Carolina del Norte, y su historia familiar ya cargaba un peso que sentiría durante años. Su padre, Richard Benjamin Harrison Jr., tenía la disciplina estricta de un hombre de la Marina, mientras que su madre, Joanne Rue Harrison, intentaba mantener todo unido en casa. Rick tenía una hermana mayor llamada Sherry, pero murió a los 6 años. Esa pérdida dejó un vacío silencioso en la familia. Luego, en 1967, cuando Rick tenía solo 2 años, la Marina envió a su padre a San Diego y toda la familia tuvo que mudarse otra vez. Fue el comienzo de una vida llena de empacar, desempacar y nunca quedarse lo suficiente como para sentirse estable. Cada mudanza significaba nuevas escuelas y nuevas caras, y poco a poco eso moldeó a Rick en alguien que aprendió a adaptarse rápido. Cuando cumplió 8 años, las cosas se volvieron aún más difíciles. Fue entonces cuando comenzaron las convulsiones. Perdía el control, y los episodios ocurrían aproximadamente una vez al mes. A veces los músculos de su cuerpo le dolían tanto después que se quedaba en cama durante días. Mientras otros niños corrían afuera, él permanecía inmóvil en una habitación oscura tratando de recuperarse. El tiempo seguía pasando, y con él se iban las oportunidades de jugar, hacer amigos o sentirse normal. Pero algo inesperado ocurrió durante esas largas horas en cama. Empezó a leer libros, y luego siguió leyéndolos, uno tras otro, hasta que la lectura se convirtió en su mundo. Más tarde diría que leer le salvó la vida porque llenaba el silencio, mantenía su mente despierta y le daba algo que amar cuando su propio cuerpo se negaba a cooperar. Durante esos mismos años, encontró una serie llamada The Great Brain. Había 10 libros, y los leyó todos como si hubieran sido escritos solo para él. El personaje principal, Tom Fitzgerald, era un chico inteligente en Utah que siempre tenía un plan listo. A Rick le gustaba la forma en que Tom pensaba, la manera en que buscaba ángulos y oportunidades, y cómo se exigía a sí mismo cuando las cosas salían mal. Rick empezó a sentir que algo similar crecía dentro de él. Comenzó a pensar en el dinero, en los tratos y en formas de hacer que las cosas sucedieran, incluso cuando el mundo parecía estar en su contra. Los libros le enseñaron a ver los problemas como rompecabezas y a equilibrar la ambición con una conciencia honesta de las consecuencias. En una infancia que se sentía fuera de su control, esas historias le dieron un sentido de dirección, pero seguía siendo un niño navegando el dolor y la frustración. Y cuando llegó a los 14 años, ya fumaba marihuana. Le daba una sensación de escape, pero solo por un momento. Ese mismo año, sus padres lo enviaron a rehabilitación. Pasó por sesiones diarias donde los consejeros le advertían sobre los riesgos que estaba tomando. Esos días fueron duros, pero sentarse en esas salas lo obligó a enfrentarse a sí mismo de una manera que no había hecho antes. Poco a poco, comenzó a entender que cada decisión se acumulaba. Cada atajo tenía un costo. Empezó a ver la disciplina como algo que necesitaba si alguna vez quería una verdadera oportunidad de construir una vida mejor. La escuela se convirtió en otra lucha. Debido a las convulsiones, faltaba tantos días que se quedó demasiado atrás para ponerse al día. Para 9º o 10º grado, decidió que no tenía sentido seguir. Las escuelas a finales de los años 70 no estaban preparadas para ayudar a niños con condiciones como la suya, así que se fue. No fue porque fracasara, fue porque la vida ya le había exigido un camino diferente, y comenzó a crear ese camino rápidamente. A principios de los años 80, vivía en Las Vegas y se ganaba la vida en mercados de pulgas. Allí se convirtió en el primer adolescente de la ciudad en vender bolsos Gucci falsos. Los compraba en el barrio chino de Nueva York por unos $10 y los vendía por alrededor de 100. Algunos fines de semana ganaba $2,000, lo cual, para un adolescente, cambiaba la vida. Sintió la emoción de crear algo a partir de la nada, y aprendió que todo mercado en auge atrae competencia. Cuando comenzaron a aparecer importaciones asiáticas más baratas, sus ganancias cayeron.
En lugar de rendirse, condujo hasta el distrito de la confección de Los Ángeles y encontró una nueva oportunidad. Esta vez eran jeans Jordache falsos. Compraba los pares por unos $15 y los vendía por 40 o 50. Una vez que cambió de rumbo, el dinero volvió a entrar. Esa disposición a adaptarse se volvió parte de él. Alrededor de ese mismo tiempo, la vida dio otro giro. Su novia Kim quedó embarazada cuando él tenía 17 años. Pasaron por un desamor temprano y luego dieron la bienvenida a su hijo Cody el 27 de abril de 1983, solo unos días después de que Rick cumpliera 18 años. Decidió casarse con Kim, y en una ciudad como Las Vegas, su joven matrimonio se convirtió en tema local. 2 años después, tuvieron otro hijo, Adam. Pero la presión de la paternidad temprana mezclada con el constante ajetreo de Rick terminó rompiendo el matrimonio. Para 1985, se divorciaron, y Rick obtuvo la custodia de ambos niños. Esa decisión lo impulsó aún más, porque ahora había 2 vidas que dependían de él. Luego llegó el año que obligó a toda la familia Harrison a empezar de nuevo. En abril de 1981, un colapso inmobiliario en Kentucky borró todo lo que los padres de Rick habían construido. Solo les quedaban $5,000, y ese dinero debía cubrir una mudanza, alquiler, comida y lo que viniera después. Se dirigieron a Las Vegas con la esperanza de que la ciudad les diera un nuevo comienzo. En aquel entonces, Las Vegas era más dura, más pequeña y nada parecida al brillante centro turístico en el que eventualmente se convertiría. Los Harrison llegaron sin conocer a nadie, pero en pocas semanas abrieron una tienda de monedas de oro y plata. Tenía solo 300 pies cuadrados, apenas espacio suficiente para que entraran los clientes. Rick trabajaba allí de día y recuperaba autos por la noche. Algunos días apenas lograban ganar $100, pero seguían apareciendo. También había una ley extraña en la ciudad durante esos años. No se podían emitir nuevas licencias de casas de empeño hasta que la población alcanzara los 250,000 habitantes. En 1981, la población era de alrededor de 25,000. Los funcionarios de la ciudad asumieron que ese número no se alcanzaría en décadas. Rick se negó a esperar. Cada semana llamaba al estadístico de la ciudad para seguir el crecimiento de la población. Esperó así durante 8 años. Luego, en abril de 1989, el número finalmente llegó a 250,000. Rick corrió al ayuntamiento y obtuvo la licencia. Ese momento lo cambió todo. La casa de empeño Gold y Silver abrió ese mismo mes en el 713 de Las Vegas Boulevard. Seguía siendo pequeña, pero era de ellos. En el primer año, la tienda obtuvo ganancias. Para mediados de los años 90, se estaba convirtiendo en un punto de referencia local, trato a trato. A medida que pasaban los años, las cifras crecían. Para 2005, la tienda prestaba alrededor de $3 millones al año. El préstamo promedio estaba entre $75 y $150. Sus ingresos por intereses alcanzaban aproximadamente $700,000 al año. Manejaban miles de transacciones, tocando de todo, desde joyería rota hasta objetos de colección raros. Fue un ascenso increíble desde los días en que la familia llegó a Las Vegas con solo $5,000 y una necesidad desesperada de reconstruirse. Rick Harrison pasó años tratando de cambiar la forma en que la gente veía las casas de empeño. Quería alejarlas de la imagen oscura de callejón trasero que hacía pensar en problemas en lugar de comercio. En 2003, apareció brevemente en Insomniac with Dave Attell, y ese pequeño momento de exposición le dio a la tienda una chispa. Se aferró a esa chispa y siguió empujando. Visitó compañías de producción una y otra vez, explicando que quería una historia familiar envuelta dentro de un negocio real. La idea de Rick Harrison comenzó como Pawn History, pero los productores presionaron por algo más corto. Pawn Stars era pegadizo, ingenioso y fácil de recordar. Tras años de rechazos, el canal History finalmente lo aprobó y el programa se estrenó el 19 de julio de 2009. Rápidamente se convirtió en un fenómeno, rompiendo récords de audiencia y atrayendo hasta 7,6 millones de espectadores por episodio en 2011, lo que lo convirtió en uno de los realities más populares de Estados Unidos. Su mezcla de historia, humor y tensión familiar lo llevó a más de 150 países en 38 idiomas. La tienda Gold y Silver Pawn Shop se transformó con el éxito del programa. Los visitantes diarios pasaron de menos de 100 a más de 5,000 para 2013. Rick amplió el negocio, contrató a decenas de empleados e invirtió fuertemente en renovaciones, convirtiéndolo en un punto turístico emblemático de Las Vegas. La química real del elenco,
Rick, su padre Richard el Viejo, Corey Vigos y Chum Lee, mantuvo a la audiencia enganchada durante más de una década. Rick también realizó importantes compras en pantalla, incluyendo dibujos originales de Where the Wild Things Are por $250,000, raras colecciones de plata, un Lincoln Roadster de 1932 y una guitarra Les Paul vinculada directamente a la historia de la música. No todos los tratos se concretaron, como el inolvidable Robosaurus de $1 millón, pero esos momentos se volvieron icónicos. Detrás de cámaras, la vida personal de Rick fue turbulenta. Pasó por múltiples matrimonios, crió a sus hijos y a sus hijastros mientras priorizaba el trabajo. Su hijo Adam luchó durante años contra la adicción y falleció trágicamente en enero de 2024 por una sobredosis de fentanilo, una pérdida que afectó profundamente a Rick y lo impulsó a hablar públicamente sobre la crisis de los opioides. El programa también enfrentó controversia cuando Chum Lee fue arrestado en 2016 por cargos relacionados con drogas y armas tras un allanamiento en su casa. Aunque la acusación de agresión sexual fue retirada, aceptó un acuerdo judicial y libertad condicional. La cadena guardó silencio y el programa continuó grabándose. En 2018, Rick perdió a su padre, el Viejo, a causa de la enfermedad de Parkinson. Un año antes, Richard había generado polémica al eliminar a su hijo menor de su testamento. Las tensiones familiares se intensificaron aún más en 2022 cuando la madre de Rick lo demandó por la propiedad de la casa de empeños, alegando engaño mientras ella estaba hospitalizada. Ella falleció en 2024. En 2025, después de 23 temporadas, Pawn Stars entró en una pausa indefinida cuando expiró su contrato con el canal History. Más tarde, Corey anunció su salida y su mudanza a México, lo que sembró dudas sobre el futuro del programa. Rick comenzó a presentar la idea de un posible reinicio, Pawn Stars 2.0, mientras continuaba expandiendo su imperio empresarial, estimado entre 8 y 9 millones de dólares. A pesar de la fama, la riqueza y el éxito, los años recientes de Rick han estado marcados por la pérdida. Su padre, su madre y su hijo, junto con batallas legales e incertidumbre. Aún así, continúa adelante, cargando el peso del legado familiar mientras busca lo que vendrá después.